Y el día de hoy nos encontramos delante de la palabra de Dios con 2 Timoteo. 2 Timoteo es una de las cartas más difíciles escritas por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya estaba llegando el tiempo de su muerte. Él estaba prisionero en Roma y en forma de despedida quiere dejarle unos últimos mensajes a su querido hijo espiritual Timoteo. Y de la misma forma que fue para Timoteo seguramente algo importante para él, el Señor también quiere que sea importante para vos y para mí en esta noche. ¿Te parece si oramos así comenzamos? Gracias te damos, Padre, porque estamos terminando, Señor, ya nuestra serie de estudios acerca de los peligros en la iglesia. Señor, y el día de hoy estamos delante de tu palabra escuchando lo que tú quieres decirnos. Señor, no quiero pedirte de que sea yo hablando, sino de que seas tú mismo trayendo la necesidad de nuestros corazones como un bálsamo para que podamos escuchar lo que tú quieras enseñarnos. Señor, aliéntanos, exhórtanos, Señor, enséñanos para poder empezar a caminar bien, para poder continuar en caminar mejor, Señor, y para poder retomar fuerzas si es necesario. Agradecidos estamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Aproximadamente el apóstol Pablo escribe esta última carta rodeando el año 67 después de Cristo. La tradición nos dice de que Pablo muere ahí en Roma, ya en los últimos momentos de su muerte. Sabemos de que él fue decapitado y él deseaba poder ver a su hijo espiritual Timoteo. Y le va a hacer una cierta advertencia que es la que vamos a estar viendo esta noche. Conocemos 2 Timoteo y lo primero que vamos a hablar es acerca de el soldado. Y vamos a ver, ¿no?, cómo el soldado y sus características. Y es algo que seguramente hemos escuchado bastante en distintas ocasiones. Ahí en el capítulo 2 vamos a encontrar todo acerca de la labor del soldado. Pero quiero de que juntos veamos lo que dice el capítulo 3. ¿Sabes? Pablo se encontraba en una situación pero muy particular. Y es porque, como te dije, era ya el tiempo final de su vida. Mirá lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6. 2 Timoteo 4, 6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía de que su tiempo para encontrarse con el Señor ya estaba cerca. Y deseaba poder dejarle a su hijo Timoteo los últimos recaudos. Es muy diferente, ¿no?, esta carta de 2 Timoteo a cualquier otro tipo de momento en el cual Pablo estaba prisionero. Si vos vas a ver Efesios capítulo 1, versículo 9, acompáñame a mirar lo que dice rápidamente. Efesios 1, 19, perdóname. Efesios 1, 19. ¿Lo tenés, Leandro, para leernos? Filipenses 1, 19, yo estaba mal. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo sabía en su primer cautiverio de que iba a ser liberado. Fíjate lo que dice también en Filipenses 2, 24. Dice: y yo confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Pablo en su primer cautiverio en Roma, él estaba seguro de que iba a volver a encontrarse con sus hermanos. Pero 5 o 6 años después, ya Nerón estaba con todo su furor persiguiendo a los cristianos, y Pablo, preso ahí en Roma, él sabía que su hora estaba cerca. En su primer cautiverio, él tenía como una especie de, vamos a decirlo, prisión domiciliaria, en el cual él podía estar y
disfrutar del gozo de los hermanos, de poder tener ministerios con ellos. Pero ahora, ya en sus últimos momentos de su muerte, él se encontraba en una cárcel fría. Estamos en 2 Timoteo, ¿no? 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Vamos a mencionarlo simplemente. Él se encontraba en una cárcel fría. En segundo lugar, se encontraba en cadenas. Vas a verlo ahí, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Él estaba sin esperanza de ser liberado. Como habíamos dicho, capítulo 4, versículo 6 al 8. Pero inclusive el apóstol ya sabía de que se encontraba solo. Absolutamente todos lo habían desamparado. Lo vemos ahí como referencia en el capítulo 1, versículo 15, capítulo 4, versículo 9 al 12. Y en sus últimos momentos de su muerte, uno podría estar quejándose, viendo la condición en la cual se encontraba, podría estar reclamando inclusive. Pero él tenía deseos de ver a su pequeño hijo Timoteo. Seguramente Timoteo era un muchacho grande, pero para los ojos de Pablo seguía siendo un niño. Y él quiere encargarse puntualmente de dejarle unos consejos maravillosos de parte de la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9. A ver. Sí, versículo 9. 2 Timoteo 4, 9. Procura venir pronto a verme. Y el 21 dice nuevamente, procura venir antes del invierno. Pablo sabía de que su tiempo estaba cercano. Y él deseaba ver a su hijo Timoteo. No sabemos si Timoteo llegó a tiempo de ver al apóstol Pablo. Como decíamos, ¿no? El apóstol Pablo murió decapitado ahí al oeste de Roma. Él encontró sus últimos momentos, pero sabemos de que también en todo tiempo él siguió adorando a Dios y cumpliendo el trabajo que debía hacer. Nuestro tema de este año, ¿cuál es? Para servirle mejor. Y vaya que el Señor nos ha enseñado a servirle de formas distintas, ¿no? En una pandemia que ha superado cualquier tipo de precedente humano, el pueblo de Dios también ha aprendido de distintas formas a poder escuchar lo que Dios quería decirle. Y hablaba, ¿no? con Rocío, hablaba con mi esposa y le decía, podemos decir de que este fue un año de sequía, y sabes que Dios no trae sequía en tu vida. Van a haber momentos difíciles, pero en cada uno de esos momentos vamos a saber de que el que está plantado junto a corrientes de agua fresca tendrá hojas verdes, aunque venga el invierno, aunque venga el calor. Y ha sucedido distintos momentos, ¿no? Este año donde tal vez nos hemos encontrado donde parecía que las situaciones eran complicadas. Y seguramente de la misma forma que el apóstol Pablo se encontraba solo. Pero Job dice, ¿no? En el capítulo 1, versículo 22, él no atribuyó a Dios ningún despropósito. Todo tiene un propósito para la palabra de Dios. Dijimos que podíamos hablar del soldado, podríamos hablar de sus características, pero el día de hoy quiero que compartamos juntos la advertencia importante que Pablo le va a hacer a su hijo Timoteo y a cada uno de nosotros la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice así: vendrán tiempos peligrosos. En aquellos postreros días vendrán tiempos peligrosos. De lo que quiero que compartamos juntos es acerca de la apostasía. La apostasía, vamos a ver cuáles son sus características, qué es la apostasía, cómo cuidarnos de la apostasía. ¿Sabes qué?
La apostasía llega a la vida de una persona de una forma bastante peculiar. Es como si fuera una especie de escalinata descendente. Cuando una persona poco a poco empieza a negar a Dios, cuando se quiera dar cuenta se va a encontrar en lo más profundo del abismo. En primer lugar dice así, mirá, comienza con una ausencia del temor reverente a la palabra de Dios. En segundo lugar, continúa con una distorsión de la doctrina santa. ¿Para qué? Para que de esa forma poder excusar su propio pecado. En tercer lugar, concluye con la negación de Jesucristo, su suficiente Salvador y Señor de su vida. Ausencia, distorsiona y niega. Ese es el ADN de un apóstata. Y Pablo quiere hablar a Timoteo y le va a decir, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado porque la apostasía está cerca. Está a la vuelta de la esquina, le dice. Y de la misma forma que para aquel tiempo ya estaba ahí, imagínate para nuestros tiempos, ¿no? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, vamos a leer de corrido lo que dice el capítulo 3. Vamos a estar leyendo del 3:1 hasta el 8. ¿Tenés, Kevin, para leernos? También debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Gracias, Kevin. Al leer esto, yo lo anoté acá en mi Biblia y le puse la lista de los más buscados. Hace unos cuantos años atrás veíamos, ¿no?, en los informes policiales donde aparecían las caras de los sospechosos más buscados. Bueno, estas son las características, la verdad, que de personas terribles, ¿no? Pero sabes que la Biblia también nos dice de que el que se cree estar firme, cuidado que no caiga. Y Pablo estaba advirtiéndole a Timoteo de que vendrán tiempos difíciles y vendrán personas. En primer lugar, dice de que la característica de un apóstata es amador del yo. Ahí lo leíamos, ¿no? En el capítulo 3, versículo 2. Vamos a ver en primer lugar que se ama a sí mismo. En segundo lugar, ama los placeres. El capítulo 3, versículo 4. En tercer lugar, tendrán forma, pero sin poder de la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí porque es bastante interesante, el 3:5. ¿Tenés para leernos, Misa? 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Sabes a qué se refiere esto? Se refiere de que pueden llegar a aparentar, a imitar, pero el poder de la palabra de Dios no opera en sus vidas. Sucede que mostrarán que hay frutos, pero sus frutos seguirán siendo humanos. Y de la misma forma que decíamos, ¿no?, de que tendrá fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Bueno, el que intenta hacer las cosas con sus propias fuerzas, tarde o temprano se va a marchitar.
Tarde o temprano va a mostrar lo que realmente es y lo que hay en su corazón. Tenemos una versión ahí parecida, esa es la que quería, ¿verdad? 3:5. Sí, 3:5. Bueno, actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes, a Dios. Aléjate de esa clase de Individuos. Ahí, una vez más, entonces, tendrán... Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Rechazarán el único poder. ¿Qué hace? ¿El único poder qué? El único poder capaz de hacerlos obedientes. El único poder capaz de hacerlos obedientes. Vos sabés de que la palabra de Dios va a producir en tu vida y en mi vida tanto el querer como el hacer. Pero cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas, vamos a hacer simplemente como una campana que va a hacer ruido, pero no va a mostrar toda su hermosura. Y de la misma forma, es así alguien que empieza a vivir una vida lejos de la palabra de Dios. Parecerá hermoso en su exterior, pero de la misma forma que los fariseos tenían una apariencia de piedad, pero ¿qué les decía Jesús? Son como sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir esto? De que por afuera eran hermosos, pero por dentro, ¿qué tenían? Por dentro tenían podredumbre y muerte. La palabra de Dios lo que hace en tu vida y lo que hace en mi vida es renovarnos cada mañana, refrescar. Dice de que el hombre exterior se va marchitando, pero el interior se renueva de día en día. De esa misma forma sucede con aquel que cae a los pies del manantial precioso para buscar agua fresca cada mañana. En segundo lugar, vamos a ver lo que dice el capítulo 3, versículo 6. ¿Tenés para leer, papi? 3:6. 3:6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Sabes qué? Son astutos seductores. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que son astutos seductores, que tienen, como diríamos nosotros, ¿no? Que tienen labia, que saben utilizar inclusive la palabra de Dios para envolver y de esta forma distorsionar la sana doctrina. Y ahí habla acerca de las mujercillas, ¿no? Y es peculiar dos cosas. En primer lugar, de que habla de que estas mujercillas, dice de que son guiadas a través de su concupiscencia. Pero me gustó la palabra ahí, ¿no? Que la palabra de Dios dice mujercillas. ¿Y sabes de qué nos habla? De alguien inmaduro. De alguien de que puede ser llevado por cualquier viento de doctrina. Y tiene una referencia a esto en Efesios, capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14. Mati, ¿tenés para leernos 4:14 de Efesios? Sí. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina. ¿Sabes qué? El diablo va a traer como una gran ventisca, dice, que va a envolvernos y nos va a llevar como si fuera un remolino de las narices. ¿Por qué? Porque no estamos cimentados en la palabra de Dios. Y a eso se hace referencia, ¿no? Porque sabemos de que el que construye en la roca, el de que edifica su vida sobre la piedra, el que forma su vida bajo la sana doctrina, se encuentra en un terreno firme. Y sí, vendrán concupiscencias, vendrán tiempos en los cuales el enemigo intentará detentarnos, pero estaremos sostenidos en la roca. Ahí decía, a estos evita. ¿Qué quiere decir a estos evita? Ten cuidado con estas personas, intenta de no tener relación alguna con ellas. Porque suele pasar, ¿no? Y decimos, no, porque me sé 4 o 5 versículos bíblicos o estoy aprendiendo determinado tipo de enseñanza, puedo ir y debatir y rebatir y requete contra debatir
pero muchas veces quedamos engañados, ¿no? Creemos de que podemos ir mechando doctrinas y mezclando enseñanzas para poder de esa forma así ir agarrando las piedras para formar nuestra vida espiritual. Pero la palabra de Dios es clara, Él es único y su enseñanza es completa, es plenaria. La palabra de Dios tiene una sola interpretación. En siguiente lugar, vamos a ver lo que dice el 2 Timoteo capítulo 3, estamos, versículo 7. 2 Timoteo 3, 7, ¿tenés leer? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Puedes decir, pero ¿cómo nunca pueden llegar? Pero todo el tiempo dice, están aprendiendo. ¿Sabes a qué hace referencia esto? Que tienen mucha enseñanza, pero poca aplicación en sus vidas. Poca verdad en su vida aplicada. Y poco a poco lo vamos viendo, ¿no? Como decíamos recién, se encuentra la ausencia de la palabra de Dios, van distorsionando la doctrina al punto tal que niegan la eficacia de ella en sus propias vidas. El capítulo 3, versículo 8. ¿Tenemos Kevin? Sí. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dice que son resistentes a la verdad, corrompen las mentes y reprueban la fe. Vuelvo a repetir, resisten a la verdad, corrompen las mentes y reprueban la fe. Y me hace pensar, ¿no? No sé en tu vida, pero tal vez en mi vida. Hay muchas veces de que estamos tan acostumbrados a escuchar la palabra de Dios. Hay veces de que estamos tan acostumbrados a abrir un versículo y decimos, bueno, se va a leer determinada cosa, ya vamos a saber cuál es la aplicación y de la misma forma que venimos, nos vamos. ¿Sabes que la misma palabra de Dios, que en un momento dijo, sea la luz, y absolutamente todo fue creado, tiene el mismo poder el día de hoy para seguir transformando corazones? ¿Esto qué quiere decir? De que si abrimos la palabra de Dios, la leemos, venimos a una reunión y aprendemos de ella y nos vamos de la misma forma, sin aplicar absolutamente nada, ¿sabes lo que genera en nuestras vidas? Genera esto. Genera de que aprendamos, pero no apliquemos. Pero Pablo va a dejarle a Timoteo una gran enseñanza. No solamente las características, sino también cómo debe protegerse una persona de todo esto. Vamos a ver lo que dice del 10, estamos en 2 Timoteo 3, del 10 al 11. ¿Tenemos para leer, Leandro? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. En primer lugar, debemos seguir el ejemplo de hombres de Dios. Ejemplos de hombres de Dios espirituales. Personas que pueden guiarnos al conocimiento de la verdad. En segundo lugar, vamos a ver lo que dice el 12 y el 13. ¿Tenés, Pati? Sí. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sabes qué? Tenemos que estar alertas. Porque estas personas nunca descansan. El engañador va a engañar. Y veíamos, ¿no?, acerca de, en Efesios, de que usan estratagemas. ¿Qué quiere decir? De que engañan,
pero engañan con tal astucia de que muchos pueden caer envueltos en ese remolino, en ese viento de doctrina. Debemos estar preparados, ya que ellos nunca descansan. El 14 y 15, ¿puedes leerlo, papi? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está, gracias, papá. ¿Sabes? Por lo siguiente, nosotros debemos persistir. ¿Qué quiere decir? Es estar constantemente firmes en la roca. No importa que desde la niñez hayamos aprendido. Y uno dice, bueno, ejemplo, ¿no? El arca de Noé. Y vamos a saber de que, bueno, el arca de Noé, ¿de qué nos habla? Del cuidado de Dios sobre su pueblo, sobre una persona, sobre una familia. No es simplemente el saber, es el buscar qué aplicar de la palabra de Dios diariamente. No es simplemente el conocer desde la niñez, sino seguir aplicando, aunque sea las pequeñas historias de la Biblia en nuestras vidas. Hace un tiempo hablábamos, ¿no?, con los chicos acerca de la memorización de versículos y llegamos a una conclusión, ¿no?, de que le insistimos a los niños a que aprendan versículos, pero muchas veces los grandes creemos de que es simplemente una rutina para niños. Pero por el contrario, debe ser una rutina para los grandes también, porque de la misma forma de que los niños van moldeando sus mentes y van refrescando sus mentes, nosotros tenemos, hermanos, y no quiero ofender a nadie, ¿no?, pero con la mente tan podrida de lo que el mundo nos ofrece diariamente. Y es volver a lo mismo, es volver a buscar el manantial de agua fresca diariamente para no ser aturdidos por ningún tipo de doctrina falsa. Por último, 16 y 17 de 2 Timoteo capítulo 3. Tenés, Kevin. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes de qué nos habla? Nos habla de buscar la madurez. No es simplemente venir y compartir un tiempo con los hermanos, o no es simplemente sentarnos a llenar un devocional, o no es simplemente preparar una lección. Es buscar la madurez. Porque creo que ninguno de nosotros ya ha sido santificado ni glorificado, porque si no deberíamos estar en la misma presencia de Dios. Debemos buscar la madurez espiritual. ¿Sabes por qué? Porque es la única que puede hacer en tu vida y en mi vida de que seamos firmes y fuertes al estar sostenidos en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice para ir finalizando. Efesios capítulo 4, versículos 11. Perdón, 12, me equivoqué yo. Efesios 4, 12. Efesios 4, 12. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar, nos habla de esto, nos habla de buscar la madurez espiritual. Nos habla de que vos y yo diariamente debemos estar sostenidos y buscar que nuestra vida sea conforme a la palabra de Dios. Pablo les dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Y de la misma forma nos dice a vos y me dice a mí. Van a venir situaciones difíciles. Van a venir momentos en los cuales no sepamos qué hacer. Pero debemos recurrir a la fuente gloriosa. A la fuente que cubre
y sacia todo tipo de sed, que es la palabra de Dios. Tenía una frase que anoté acá acerca de la apostasía y nos dice lo siguiente: no todo aquel que se tomó licencias espirituales se convirtió en apóstata, pero todo apóstata comenzó con licencias espirituales. ¿A qué me refiero con esto? Lo quiero explicar para que no se malentienda. Tal vez este año uno dice, no, podría tomarme un año sabático bajo toda la presión y bajo todas las situaciones que han pasado. Es una decisión personal de cada persona. Pero tristemente he conocido amigos que este año han comenzado con esas pequeñas licencias espirituales y tristemente el día de hoy se encuentran tan lejos de la palabra de Dios. Y parecían personas espirituales. Pero esto, ¿sabes a qué me hace reflexionar a mí? Quiero invitarte a reflexionar de que ninguno está exento. Por el contrario, diariamente debemos recurrir a la palabra de Dios. Porque no son nuestras fuerzas en las cuales debemos confiar, sino que debemos confiar enteramente en la palabra de Dios. Y diariamente decir, yo no confío en mí, sino que confío en ti.